Los tanques alemanes de la Segunda Guerra Mundial han sobrevivido en el imaginario colectivo como máquinas perfectas y letales, las cuales dirigieron las grandes victorias que los germanos tuvieron durante las etapas iniciales del conflicto. Sin embargo, no solamente es una idea errada, sino que es perfectamente comprobable que los blindados alemanes ni fueron tantos y tampoco tenían la calidad que muchos afirman que tuvieron. Hechos que el alto mando alemán conocía perfectamente, y para paliar este problema recayeron mucho en el uso de los llamados Beutepanzer, tanques trofeos, capturados de sus enemigos y puestos en servicio dentro de la Panzerwaffe. De entre sus tantos trofeos, unos destacan más que otros, especialmente los de origen checo, pues antes de la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia se destacó dentro de la producción de blindados, siendo una de sus grandes creaciones el que los alemanes renombrarían como Panzer 38T, el mejor blindado con el que contó Alemania durante los primeros días del segundo conflicto bélico a escala mundial. Bienvenidos, queridos espectadores, a la primera entrega de mitad de semana del año, en donde conoceremos el desarrollo, producción e historial de combate del que fue un blindado ligero que fue en extremo útil para lo que ahora conocemos como la Blitzkrieg alemana. Así que señores, yo soy de Auslanda y acompáñenme a bordo del tanque del día de hoy. La expansión territorial alemana comenzó en cuanto al canciller alemán le fue posible y permitido por las potencias extranjeras. Tras la anexión de Austria en marzo de 1938, el siguiente país dentro del menú de tres tiempos de Alemania era Checoslovaquia, una nación que, si bien era joven, estaba modernizada y militarizada principalmente en la zona fronteriza con Alemania, previniendo una posible invasión. Sin embargo, Alemania obtuvo la anexión de Checoslovaquia del mismo modo que logró el Anschluss, por la vía diplomática. Inglaterra y Francia consideraban que las peticiones de Adolf eran razonables, además que querían evitar un enfrentamiento bélico con el líder alemán. Por estas razones, y pese a los intentos de Edvard Benes, el presidente checoslovaco desde 1935, el Acuerdo de Múnich fue firmado por Chamberlain, Daladier, Hitler y Mussolini para conceder la región de los Sudetes a Alemania, confiando que con este movimiento la guerra sería finalmente detenida. Un grave error. La pérdida de esta zona fuertemente militarizada e industrializada, que además era también una frontera natural, puso a Checoslovaquia en jaque cuando fue finalmente invadida en su totalidad en marzo de 1939. Nada se pudo hacer para defenderse de los agresores, quienes además de la expansión territorial, también encontraron fábricas y diseños que, para sorpresa de los invasores, eran incluso más avanzados que los de realización teutona. Y uno de estos diseños era el del LTVZ-38, un blindado ligero que fue desarrollado en 1937 con la intención de ser vendido a Irán en un pedido de 50 vehículos que llevaban el nombre de TNH. Este mismo modelo fue vendido a otros países, además de Irán, como lo fueron Perú, Suiza y Lituania, pero el ejército checoslovaco también lo vio con interés, pues buscaba añadir más y mejores blindados a su fuerza mecanizada, la cual estaba compuesta principalmente por el LTVZ-35, que presentaba severos errores de diseño y una complejidad mecánica que requería demasiado tiempo, indispensable dentro de cualquier conflicto armado, por lo que se empezó a trabajar en un modelo que cubriera las necesidades del ejército checoslovaco de aquel momento. En agosto de 1938 se le encargó a CKD, la empresa productora del TNH, un pedido de 150 unidades de este modelo, al cual se le realizaron algunas mejoras y se le rebautizó como LTVZ-38. Sin embargo, la anexión de los Sudetes un mes después del encargo retrasó severamente el comienzo de la producción de este blindado, el cual, si bien no fue cancelado, nunca llegó a manos checoslovacas, pues para el 15 de marzo de 1939, los alemanes anexaron completamente el resto del país, proclamando así el protectorado de Bohemia-Moravia. Como parte del mencionado suceso, en mayo de 1939 una delegación del Departamento de Armas del Ejército Alemán visitó las instalaciones de CKD para una demostración de los LTVZ-38, que estaban en su mayoría aún en producción, pero que algunos se encontraban listos para el combate. Los alemanes, al ver este vehículo, quedaron totalmente impresionados, pues recordemos que en ese momento, el arma blindada de los alemanes se componía principalmente de Panzers 1 y 2, los cuales, si bien habían demostrado ser eficientes con las tácticas adecuadas, no tenían ni el poder de fuego ni la fiabilidad mecánica de las que hacía gala el tanque checoslovaco.
El diseño producido durante 1939 del LTVZ-38 presentaba un cañón de 37 mm Skoda A7 VZ-34, contaba con dos ametralladoras de 7.92 mm ZB-53 como armamento secundario y tenía un blindaje máximo de 24 mm. Estas prestaciones eran por mucho superiores a lo visto en la columna vertebral de las divisiones blindadas alemanas en ese momento, pues el modesto cañón de 20 mm del Panzer II y las ametralladoras gemelas del Panzer I no eran capaces de combatir contra otros blindados, tal como se vio en la Guerra Civil Española, por lo que el alto mando alemán adoptó con alegría este ligero checo de apenas 8 toneladas, continuando el contrato previo a la anexión de Checoslovaquia. De esta manera, fue rebautizado como Panzerkampfwagen 3T para finalmente ser renombrado como Panzerkampfwagen 38T en enero de 1940, el cual fue sin duda su nombre más popular. El bautismo de fuego de este blindado ligero llegó junto con la invasión a Polonia, que dio inicio el 1 de septiembre de 1939. En total, se contaba con 78 vehículos de la orden inicial de 150 que aún no había sido terminada, por lo que todas las unidades disponibles para el combate fueron asignadas al batallón de tanques 67, parte de la tercera división ligera, compuesta principalmente por caballería mecanizada, que tras el exitoso desempeño que tuvieron los tanques checos en el campo de batalla, la misma fue completamente reestructurada como una división blindada, al igual que todas las 4 divisiones de caballería ligera con las que Alemania comenzó la Segunda Guerra Mundial. Si bien su desempeño fue el esperado durante la campaña polaca, al igual que el resto de los tanques del ejército alemán en ese momento, habían sufrido bastante debido al bajo blindaje que presentaban todos los modelos del Tercer Reich, por lo que en sus primeras mejoras se le aumentó el blindaje máximo hasta unos nada despreciables 40 mm. Esta mejora vino acompañada de una nueva orden de 110 vehículos en enero de 1940, mientras que para mayo se volvieron a encargar otras 110 unidades y para finales de ese mismo año se realizó otro pedido, con lo que los alemanes ya contaban con alrededor de 400 de estos blindados ligeros. Su arma de 37 mm, de la cual el blindado podía llevar una carga máxima de 90 proyectiles, era capaz de penetrar hasta 64 mm de blindaje a una distancia de 100 metros. En un escenario más habitual y realista, podía penetrar 38 mm a 400 metros y tenía un alcance efectivo máximo de 1500 metros. Pero esta distancia solo era capaz de perforar 24 mm de blindaje inclinado en un máximo de 30 grados, por lo que para la campaña francesa, el Panzer 38T pudo ver sus días de gloria, en donde era alrededor del 13% del total de blindados de los que disponía Alemania. Ejemplo del excelente desempeño que estos tanques brindaron en batalla fue visto con la división Fantasma de Erwin Rommel, quien tenía a su disposición bastantes de estos vehículos y que junto con su buena táctica, pocos fueron los oponentes que pudieron frenar brevemente el avance de los tanques de origen checoslovaco por las campiñas francesas, quienes causaron 460 pérdidas de blindados enemigos en las etapas finales de la batalla de Francia, mientras que estos tanques ligeros sufrieron apenas 26 pérdidas bajo el mando de Rommel. Tras la caída de Francia, los alemanes estaban preparando sus fuerzas para la invasión de la Unión Soviética, la cual sería realizada tan solo un año después de lograda la capitulación francesa. El alto mando alemán había realizado pocas, por no decir nulas labores de reconocimiento del Ejército Rojo, el cual creía que dispondría únicamente de los ligeros T-26 y BT-7, blindados ligeros de prestaciones similares al Panzer 38T, el cual tuvo algunas mejoras para hacer frente a los rivales que los alemanes esperaban encontrar en las naciones soviéticas. Su blindaje fue aumentado a través de placas endurecidas que aumentaron el blindaje hasta un máximo de 50 mm. Su tanque de 220 litros de combustible era ahora capaz de llevar su tripulación de 4 hombres a través de 250 km por carretera y hasta 100 km en campo traviesa, y sumado a otras actualizaciones, los Panzer de origen checoslovaco estaban listos para rodar una vez más, ahora representando la quinta parte del total de tanques con los que Alemania comenzó la Operación Barbarroja. Pero a diferencia de Francia, los Panzer 38T comenzaron a sufrir severamente en contra del equipamiento soviético.
Los alemanes no habían contado con que se enfrentarían con cañones antitanque de 45 milímetros, los cuales eran los estándares manejados por el Ejército Rojo, además de que también se vieron enfrentados contra rifles antitanque de 14.5 milímetros, eficaces a distancias cercanas, y sumado a esto, los campos minados fueron otro dolor de cabeza para el Heer. Entre los meses de junio y agosto de 1941, los Panzer 38T habían sufrido un 27% de pérdidas del total de tanques con los que se comenzó la invasión. Para septiembre de ese año, solo se disponía del 58% del total de estos ligeros listos para el combate. 1941 fue el año más desastroso para este blindado checoslovaco, pues se habían perdido en total 823 blindados, principalmente a causa del fuego enemigo. Recordemos que los alemanes no habían considerado mucho del equipo con el que contaba la URSS. Además de las mencionadas armas antitanque, el Ejército Rojo también contaba con el legendario T-34-76, el cual fue una desagradable sorpresa para el ejército alemán, pues la mayoría de sus blindados estaban a merced del poder de fuego de esta famosa máquina de guerra, caso del Panzer 38T, el cual, si bien recibió mejoras durante 1942, ese mismo año comenzó su desmovilización al frente, tal y como le sucedió al Panzer I y II durante 1941, en favor de los nuevos rediseños de los Panzer III y IV, volviendo a la acción solo cuando las fronteras alemanas estaban colapsando en el último año de la guerra. Si bien no fue un diseño que se mantuvo vigente durante todo el conflicto, tal y como fue el caso del Panzer IV, el rol de vehículo de combate contra otros blindados lo desempeñó el Panzer 38T durante las victorias iniciales que tuvieron los alemanes. Pese a su corto servicio, fue el tanque que Alemania necesitaba para un mejor desempeño en sus operaciones, convirtiéndose en el mejor blindado que los alemanes tuvieron en los compases iniciales de la guerra. Prueba de ello es que se volvió a utilizar este chasis para montar un cañón de 75 milímetros que lo convirtió en un cazacarros de bajo perfil y que sin duda fue un dolor de cabeza para los soviéticos entre 1944 y 1945. Pero la leyenda del llamado Hetzer es otra historia para otro día. Y esto fue todo por esta ocasión, espero lo hayan disfrutado y si fue así, los invito a seguir viendo más contenido histórico en este mismo canal. Como en cada ocasión, quiero agradecer a los amables colaboradores del proyecto. Le mando un especial saludo a Choc Cabral, Esteban Fariño, Joel Aldair Hermosillo, Cap Ryan y Juan Pablo Rojas. Nuevamente los acompañó de Auslanda despidiéndose, y ya nos veremos en un próximo combate.